Hoy preparamos locro con garrón. Pongo la olla a presión por una cuestión de economía de energía y tiempo. Le agrego ya el locro y la sal. Para esta cantidad de agua, yo creo que está la cantidad justa de sal. Tapo la olla. Cumplidos los 50 minutos, yo voy a terminar de cocinar en esta olla de hierro para poder agregar aquí las verduras y cocinar 15 minutitos. O sea que 15 minutos antes de apagar el fuego, yo le agrego mis verduras para que no se recocinen y la sopa sea muy nutritiva. Estas son las verduras que voy a poner en el locro: cebollita de verdeo, repollo, tomate, cebolla, zanahoria, zapallo que saqué del congelador y al final el cunatún que le da el toque especial. Si tenés apio, genial, le queda muy bien. Yo lastimosamente no pude conseguir apio para esta ocasión. Llegó la hora de transferir el garrón, que ya está perfectamente blando, en un caldo de espinazo que preparé con antelación. Ahí va. Voy a terminar de cocinar en la olla de hierro y ya le voy a agregar las verduras. Ay, me dio hambre. Ya vamos a comer. Ya vamos a comer. Qué rico. Vamos a transferir, ahí está el maíz perfectamente blando. Vamos a hacer que hierva un poquito más, unos 15 minutitos más con las verduras y eso va a estar perfecto. Ahora vamos a pasar el caldo. Ahí va. Siempre háganlo con mucho cuidado porque esto está hirviendo. Ahí está, perfecto. Fíjense la untuosidad de este caldo. Es súper recomendado el caldo de garrón por la cantidad de colágeno, de gelatina que posee, y es muy bueno para las articulaciones. Ahora voy a ponerle ya las verduras ahora mismo. Ahí va, la cebolla, los tomates, el repollo, la zanahoria, el zapallo y parte de la cebollita de verdeo. Aparté un poquito de cebollita de verdeo para ponerle una vez que yo apague el fuego. Esto le voy a agregar al apagar el fuego, entonces yo le voy a agregar la cebollita de verdeo con el cunatún. No tiren la raicita. Todo se aprovecha del cilantro. Bueno, qué colores hermosos. Mira lo que es esa sopa con los colores bellos. Esto va a hervir 15 minutitos. Apago el fuego y le coloco el verdeo para que le dé el toque final a nuestro locro. Voy a proceder a tapar la olla. Plato terminado y servido.